Muy bien, seguimos en Señal de Mercado, 10 y 20 de la mañana. Vamos a meternos ahora sí de lleno cuando está abriendo el dólar. Por supuesto, hablar de los mercados, hablar de la economía. El dólar en el Banco Nación, 1.465, por ahora sí estable. Pero insistimos, es el máximo nivel en los últimos 4 meses. El dólar minorista en el promedio de los bancos, bueno, ese está a 1.464, parecido. Y el mayorista está abriendo la jornada cerca de los 1.450. El tipo de cambio que, insistimos, sigue en términos nominales debajo del cierre del 25. Pero vamos a preguntarnos cuál es la dinámica. Estamos entrando en el 6º mes del año, en un año que arrancó para la economía real con algunas dudas, algunos meses muy bien, como fue marzo. Abril viene un poquito más retraído, si se quiere, con los primeros datos que conocimos. Y también preguntarnos por el mercado, ¿no? Porque si esta suba del dólar es un cambio de estrategia del gobierno, es un cambio de estrategia de los inversores que cerraron los carry trade, que apostaron y que ganaron mucha plata en estos meses apostando a la tasa y con un dólar calmo, o es una combinación de ambos factores. Se lo vamos a preguntar y ya le damos la bienvenida. Un placer que esté acá con nosotros a nuestro invitado en el día de hoy, Agustín Maqueira, que es el gerente comercial de Sailing Inversiones. ¿Cómo andas, Agustín? Un gusto que estés acá. Un gusto. Muchas gracias, muy bien. Bueno, gracias por estar por el piso, porque también sabemos que las entrevistas de aquí cara a cara, ¿viste? son más ricas. Primera pregunta que te hago, vinculada al dólar. Esta suba que tuvimos en los primeros días de junio, ¿te sorprendió? ¿Esperabas que el tipo de cambio reaccione en algún momento? ¿Tiene que ver con una estrategia del gobierno o del mercado? ¿Cómo lo ves? Esperábamos que en algún momento tenga algún tipo de pick-up hacia arriba, porque veníamos de meses muy planchados. Más o menos hace 3-4 meses que lo veíamos en 1.400, por ahí bajaba, sí, 1.390, etcétera. Y me da la sensación, con respecto a la segunda pregunta, que el gobierno no está haciendo nada para atrasarlo, porque está comprando reservas, bajaron las tasas a tal punto que son reales negativas, con lo cual mi sensación es que más un movimiento de mercado, acomodándose hacia un nivel quizás un poco más cómodo, como decíamos antes, para la construcción y para la economía real, pero que el gobierno no está haciendo nada para atrasarlo, digamos, ni tampoco para acomodarlo más arriba, digamos. Sí, me hablaste de la economía real y te quiero preguntar ahí, ¿cómo la estás viendo? Estamos viendo claramente hace tiempo dos velocidades de la economía. Esto se habla mucho, se reitera, pero minería, agro, petróleo, gas, ¿no? Todo lo que esos sectores están traccionando en Argentina, que es muy importante, pero del otro lado tenés industria, comercio, construcción, que sectores que generan más empleo, y rezagados. Por eso ponemos el foco ahí. Esos sectores, ¿estás viendo algún tipo de rebote, alguna señal positiva en términos del gobierno? Y el gobierno de Macri, recuerdo, brotes verdes hablaba en algún momento. ¿Estás viendo algún brote verde en esos sectores? Tal cual. Mirá, la construcción, como decía, te escuchaba antes, salió el dato de mayo, digamos, que eso no es el del INDEC, pero es un dato adelantado, digamos, en el cual los despachos de cemento han mejorado. Hoy tenemos el del INDEC, digamos, de construcción y también de industria. Y bueno, me parece que el hecho de que las tasas volátiles estén más estables, va a contribuir a que empiece a arrancar, digamos, en algún punto. Y me parece que ese es el brote verde que estamos viendo, digamos. La combinación de un tipo de cambio estable, con tasas descendiendo y también estable, porque también lo que mata mucho al crédito, que es el motor de estos negocios, claro, porque son largoplacistas, es el crédito. Y las tasas, si veníamos en octubre del año pasado, si recordás, tasas que se volaban a 100, que después bajaban y bueno. La caución, ¿te acordás? A sí, 150. 190 llegó, creo, un día. Una locura. Obviamente que no fue un promedio, pero no importa. La cuestión de tasas más ordenadas. Algo estaba roto ahí, sí, ¿no? Sí, y correcto. eso ya se arregló. Se arregló, creo que el gobierno tomó nota, que aprendieron de esa lección, digamos, y me parece que de esa manera va a empezar a traccionar el crédito, también de un pico en la mora, que yo creo que ya lo observamos. Los bancos empiezan a limpiar sus balances y de esa manera vuelven a prestar, y ese va a ser el motor que dinamice, digamos, esta parte de la economía. Si vemos el crédito en dólares, está muy potente, digamos, subiendo mucho. No así el crédito en pesos, que creo que esto que mencionaba hace un minuto va a contribuir a que empiece a traccionar la parte de pesos, que es muy importante también, no solamente, si bien la economía es bimonetaria,
necesitamos que el crédito en pesos vuelva a fluir a la economía real, digamos. ¿Y por qué crees que no han bajado fuerte las tasas activas, no? Porque Bien. uno mira las pasivas, que son aquellas que, por ejemplo, los bancos les ofrecen a los ahorristas, y uno ve la de los créditos, por ejemplo, créditos personales, y siguen cerca del 70%. O sea, la pasiva está cerca del 20%, por un plazo fijo te pagan menos del 20%, y querés sacar un crédito en el banco y te cobra una tasa TNA, nominal anual, cercana al 70%. Bien. Ahí hay varios factores. Hay uno que tiene que ver, digamos, con temas impositivos, pero no es el principal, y de encajes y demás. Y yo creo que hay otro que es el tema de la mora también. Los bancos no estaban interesados en prestar tanto, ¿no? Entonces, cuando vuelvan a competir por ese crédito, me imagino al spread reduciéndose y que eso sea el motor que dinamice. Si bien tiene un piso que tiene que ver con estos factores ya más estructurales, que tienen que ver con impuestos, con encajes y demás, pero para no meterme ahí, me parece que el tema principal es este que te mencionaba, que la cartera de los bancos estaba con una mora tan alta que prefieren no prestar, digamos, entonces no compiten para que ese piso baje, digamos. Claro. Y por eso sigue planchado el crédito, eso no Exactamente. prestan tanto como el año pasado. Exactamente. Agustín, y si te pregunto por tu expectativa en la economía para los próximos meses, ¿cómo puede llegar la economía en el 27? Y también incorporo esto que contaba yo, si esta ley de inocencia fiscal puede traccionar un poco más, darle más liquidez a la parte en dólares, diga, que crezcan más los depósitos en dólares y que de alguna forma esos dólares vayan a la producción, sea por los créditos de los exportadores o si el gobierno en algún momento habilita a que esos dólares sean usados por más sectores, cosa que está en debate y que sabemos que es bastante sensible en la República Argentina. Sí, pero correcto. para adelante, ¿ves qué te imaginas el 2027 arrancando, teniendo en cuenta que es un año clave por en términos políticos, ¿no? Bien. Me imagino que por todos estos condimentos que estuvimos hablando, de no mediar ningún problema internacional, o que se profundice, digamos, dejando el ceteris paribus como estamos hoy las cosas, me imagino que una economía que empieza a arrancar, digamos, con este motor que es el crédito en pesos, con tasas estables, con este motor que va a pasar a ser, o que es ya el crédito en dólares, porque parte de los dólares que se vuelcan al MULC por una normativa son los dólares de préstamos en dólares que dan los bancos. Y yo con la ley de inocencia fiscal me parece que es algo más de largo plazo, no creo que impacte en 3-4 meses, pero ya con este condimento, digamos, y con una cuenta corriente positiva, que no metería tanta presión sobre la cuenta cambiaria, digamos, sobre el dólar, con lo cual imagino un dólar quizás un poco más alto pero estable. De esa manera arrancaría la construcción, arrancaría la industria y bueno, todo eso tiene un derrame porque es muy intensivo en mano de obra y en servicios. Entonces, resumiendo, imagino una economía mejor que la que estamos hoy, nada explotando, digamos, explosivo, pero sí una economía con mejores números, con mora más baja, con más crédito fluyendo al sector privado, que eso es finalmente lo que va a hacer que los EMAE vayan dando cada vez más arriba, digamos, y que se empiece a sentir la mejora. Porque si bien nosotros vemos que los indicadores financieros han mejorado, la mejora palpable en la calle llega más tarde. En el consumo sobre todo, ¿no? Sí, así que bueno, eso es un poco. Estamos hablando con Agustín Maqueira, gerente comercial de Sailing Inversiones. Agustín, y vamos a analizar un poquito el dato de inflación y también lo que espera el mercado para adelante, porque veníamos, viste, de 9 meses de números un mes tras otro por encima, ¿no? Acelerándose. Llegamos al pico de marzo, ahí producto de la guerra, que nos jugó ahí en contra, pero también bueno, hay precios que veníamos viendo que, sobre todo aquellos vinculados a servicios regulados, viste que el gobierno está ajustando, ahora pareciera que moderó mucho de los aumentos de servicios el gobierno, y tuvimos el dato de la Ciudad de Buenos Aires en el día de ayer, 2,1%, y abre expectativas hacia adelante respecto al dato del IPC nacional. Primero, ¿cómo analizás esta dinámica de la inflación? Si la ves difícil de perforar esa dinámica del 2%, o sí que crees con la política que está llevando adelante el gobierno, con las anclas que tiene, la fiscal, la ancla del dólar, que se mantengan esos niveles y que trata de no emitir pesos el gobierno, más allá que los dólares del Banco Central, que emite pesos, pero después los retira.
Si me tuvieras que decir vos estás de acuerdo con la perspectiva del mercado que para agosto perfora el 2%, ¿crees que puede ser antes? ¿Crees que puede ser después? Bueno, primero poner un poco de contexto. Veníamos de vuelta un meses con una demanda de dinero desplomada. Me refiero a septiembre, octubre del año pasado. Mucha volatilidad en el dólar, de 1.200 a 1.500 en ese periodo. Y la política monetaria, al tener un lag, pega más tarde en precios. Y creo que parte de lo que estuvimos viendo hasta marzo, si bien hubo componentes de la guerra, como bien mencionaste, me da la sensación de que tuvo que ver con esa baja de la demanda de dinero, que hace aumentar la inflación, y con el dólar, que hay varios bienes, digamos, transables que siguen la evolución del dólar. Ya pasado ese efecto, que creo que el pico fue en marzo, que se dio justo con el tema de la guerra y el aumento de la nafta, me da la sensación de que no hay factores que vayan a empujar los precios para arriba, y de hecho esperábamos que marzo-abril fuera el techo, como sucedió. Yo no esperaba personalmente que diera 2,1 la ciudad, me imaginaba algo más como 2,3, 2,4, con lo cual me sorprendió para bien el dato. Okay. Imagino al del INDEC dando 2,2, 2,3 mañana. Y para adelante... El jueves, perdón. Sí, bien. Y para adelante me imagino un sendero decreciente en el cual quizás incluso antes de agosto, quizás julio, que bueno, ese dato se da en agosto, 15 días después de empezado agosto, quizás podamos ver algo como 1,9 o 2 clavado, digamos. Estamos hablando muy fino, pero en términos de tendencia me imagino a la inflación ya de no mediar de vuelta nada raro con el tipo de cambio y demás, descendiendo. Pues no hay factores, digamos, que la alimenten para que permanezca por arriba de 2% durante mucho tiempo. Como mencionabas, el tema de los pesos que si bien se emiten son retirados por el Tesoro en este caso y por el Banco Central en las ruedas simultáneas y demás, me da la sensación de que vamos hacia un sendero decreciente de la inflación. Bueno, ahora que nombrabas al Tesoro, mañana sí tenemos una licitación de deuda. Y esto es importante porque lo sigue mucho el mercado, porque ahí da la pauta el Tesoro, por ejemplo, cuál es la tasa, si retira pesos o no de la economía. Hace tiempo que viene renovando por encima del 100%. Y dio algunas novedades en la licitación de mañana, ¿no? Por ejemplo, tratar de, que ya lo viene haciendo, ¿no? Extender vencimientos, pero lo llamativo es que ofrece la mayoría de los bonos para renovar esta deuda, que vencen por encima del gobierno de Javier Milei, por encima del 27, ¿no? ¿Qué te llamó la atención? Digamos, si es esto que te llamó la atención, ¿y qué ves con ese cambio de estrategia del gobierno para adelante? Para entender, porque esto está vinculado con el dólar, está vinculado con las tasas, está vinculado con la inflación. Correcto. Sacan 3 bonos, 2028, 2029, 2030, SER Tamar, o sea, SER con opción Tamar. Un dólar link 2028. Dólar link ahora agosto de este año, y bueno, y el AO 28 que vienen ofertando, que es un bono hard dólar. Ahí dos cosas. La primera es que ya venía el Tesoro intentando estirar duration y lo ha logrado bastante bien, intentando derribar, por así decirlo, el muro de vencimiento 2027, que es un año electoral, para transitarlo tranquilo e ir pasándolo hacia 2028, 2029, habían sido hasta ahora los bonos duales emitidos. En esta ocasión, la oferta, digamos, de bonos cortos es incluso menor que antes. Tiene que ver para mí con que es una licitación que es, por así decirlo, un poco fácil. Creo que son 5 billions. Exacto. Y hay mucha liquidez en el sistema. Entonces me parece que aprovechan... Incluso tiene depósitos, ¿viste? Podría pagarla toda si quisiera y no licitar, pero bueno, no es lo que se hace. Pero entonces me da la sensación de que va a testear qué capacidad tiene para colocar bonos hacia 2030, porque es el más largo. A su vez ofrece un bono que es bastante apetecible para los bancos, porque tiene una opcionalidad SER. Los bancos se fondean a Tamar, que es la tasa de plazos fijos mayorista, y bueno, con eso dan préstamos, con lo cual es un bono que a los bancos les sirve mucho, y por eso me parece que también es un bono Tamar, y con la dualidad SER, que le dé cobertura a los bancos para que tengan incentivo a estirar duration. Imagínate que estamos hablando de un bono en pesos a 4 años, o sea, es realmente desafiante. Pensar esto hace 2-3 años era una locura. Teníamos todos los vencimientos a 1 año. Con lo cual me parece una estrategia lógica, en la cual creo que va a ser una buena licitación y que van a poder rolear todos los vencimientos. Ahora te voy a preguntar por inversiones, que estás viendo como oportunidades, pero la última que te hago de la coyuntura, y mirando un poco el 2027 también,
con la idea de si el gobierno se está preparando para evitar cualquier tipo de corrida. Sobre todo tenemos la foto del 2025, donde ahí la verdad que si no estaba Bessent, creo que hubiera terminado distinta la cosa. Y realmente el gobierno está haciendo un trabajo, me parece, ¿no? No sé si coincides, ¿no? Con el tema de comprar reservas. Cumplió con la meta que se autoimpuso de los 10.000 millones de dólares la semana pasada. Al mismo tiempo está bajando la posición de futuros para en algún momento, si así es necesario, intervenir en ese mercado. Lo mismo, hubo una conversión en las últimas horas de bonos en dólares por bonos SER, que ahora te voy a preguntar, pues medio técnico para que lo entienda, pero digo, para que lo entienda la gente. Pero vos creés que el gobierno está recalibrando y preparándose mucho mejor para el año 2027 comparado con el 25? Claramente, y todas las señales apuntan a eso. Bueno, esta licitación y todas las que se han hecho, con el hecho de tratar de extender la duration y que no haya tantos vencimientos en pesos, es una de ellas. Comprar reservas es otra, porque claramente tienen más dólares para... si vos tenés muchos dólares en el Banco Central, no le corres, porque sabés que en cualquier momento te puede jugar una mala pasada, digamos. Y la otra pregunta del tema del canje de bonos que hubo en el Banco Central. Cambiaron bonos que son ajustados por inflación por bonos en dólares. ¿Esto es entre el Banco Central y el Tesoro? Sí, correcto. El Banco Central tenía bonos ajustables por SER, se los cambiaron por bonos en dólares. La sensación ahí es que con esos bonos en dólares van a garantizar el roleo de los repos que tenía el Banco Central. Préstamos de corto plazo con bancos internacionales. Exactamente. ¿No? Y de esa manera también ir limpiando los vencimientos porque vencen en 2027. Claro. Y 2028 también. Y también es más poder de fuego para el Banco Central si quiere, por ejemplo, intervenir en el contado con liqui. Sí, pero son bonos, hay uno que es AR35 que no se usa para eso, porque no es tan líquido. Claro, es más... A mí me da la sensación de que es más para garantizar este repo y ahí no quedan usables. Claro. No los puede usar para intervenir porque lo quedan en una cuenta escrow, digamos, garantía. Sí. Así que me da la sensación de que va orientado en esa dinámica. Bueno, y en este contexto, Austin, ¿cómo se dice? Austin. ¿Ahí dónde? Es Agustín en vasco. Agustín en vasco. Pero bueno, las dos pronunciaciones. Muy bien. Las recibo bien. Perfecto. Austin, ¿y en qué invertimos en este contexto? Porque la verdad, mira, bueno, ahora se despertó el dólar, ¿no? Pero tuvimos mucho tiempo en el cual la gente, los inversores dijeron, bueno, el dólar se va a mantener tranquilo, están entrando muchísimos dólares, sea vía el agro, sea vía energía, dólares financieros de emisiones de ON, ¿viste? De las provincias. ¿Qué hacer en este momento con los pesos? Y de hecho, para muchos se viene el aguinaldo, aquellos que pueden ahorrar todavía. ¿Qué recomendás? Y siempre hay que diferenciar, uno más conservador, uno más arriesgado, bien. El horizonte, eso siempre lo tenemos en cuenta, pero bueno, eso es un programa de streaming, hay que sintetizarlo. En términos generales. Exactamente. Bueno, la realidad es que estuve en un programa hace una semana, 2 semanas, y en las notas que sacamos, que el carry ya no nos interesaba tanto, decíamos, porque una TEM de 1,8 versus un dólar en 1390 nos daba la sensación de que cualquier movimiento del dólar nos podía dejar afuera, digamos, perdiendo contra dólares. Finalmente es lo que sucedió, el dólar tuvo una suba y está teniendo una suba, no sé cómo está en este preciso instante, pero se movió y perdió casi 2-3 meses de carry, según cómo lo mía, contra qué instrumento y demás. Entonces, hacia adelante, en algún punto se va a volver a poner interesante si el dólar sigue subiendo, por el hecho de que ya tuvo su recorrido alcista y se espera que se acomode en ese nuevo nivel. En ese orden, la tasa en pesos no me gusta tanto la tasa, porque es real negativa. Toda la curva SER corta 2026 está rendiendo negativo. Lo próximo que me parece interesante es la curva SER de mediano plazo, digamos, una duration de 2, por poner un bono TZX28, TZXS8, están rendiendo 8% sobre la inflación. Hablando de horizontes, son bonos un poco más largos, tienen duration de 2 años, con lo cual podés sufrir en el medio movimientos y variaciones de precio. Claro. Pero me parece que es un sector de la curva que tiene mucho para comprimir. A medida que la economía se normalice, a medida que empiece a fluir el crédito, creo que la curva, digamos, va a tomar más pendiente en la parte corta y disminuir, y en términos generales, aplanarse un poco, ¿no? Sí. Porque hoy está muy vertical, con lo cual eso daría una ganancia de capital quizás antes del vencimiento en estos bonos de mediano plazo. Y después para la parte, digamos, de dólares, que el argentino ahorra mucho en dólares,
Te diría que ahí está, sí, el Porque, núcleo. claro. Sí, sí, sí. Bueno, ONs de compañías de primera línea para inversores que son conservadores, Vista, YPF, Pampa. ¿Cuánto están rindiendo más o menos? 6,5, 7,5 según la duration, son largas, porque si hay algo que han hecho las compañías en este tiempo es aprovechar que había apetito por su riesgo y alargar esa duration, y hay bonos a 12 años. Pampa Claro. colocó a 12 años, que es largo. Sí, sí, sí. Y bueno, y después para aquel inversor que sea un poco más conservador, los bonos del Tesoro AL35, AL38 rindiendo 9, 9,20. Nos interesa. De hecho, ahí tuvimos una noticia el mes pasado que mejoró la calificación Sí. Moody's y se espera que, no sé, en algún momento, sea este mes, el que viene, que otras calificadoras como Standard & Poor's, como Moody's, hagan algo similar. Y eso sería una buena noticia para los bonos argentinos. Correcto. Antes de que entrara estabas hablando del riesgo país, que es Sí. un poco elevado para que el gobierno salga en esta coyuntura, lo cual coincido. Deberíamos aspirar a algo más parecido a 400, 300, 320, perdón. Y en ese entonces me da la sensación de que, bueno, o sea, es por ahí, digamos. Claro. Me parece que la calificación va a contribuir a que ciertas agencias que antes no podían comprar estos bonos puedan comprarlos y ayude a esa compresión adicional. Porque recordemos que eran bonos distress, que tocaban los bonos, los fondos holdout, Sí. que cuando ya rinden 10 no le interesa a esa gente. No, le interesa litigar. Ponele. Claro, y a la gente que le debería interesar, que son las compañías de seguro y digamos, Sí. estos agentes internacionales, Que mueven la aguja realmente. tampoco les sirve porque la calificación no lo pueden comprar. Claro. Entonces estábamos como ahí al medio, en un lugar, en un limbo, Un limbo. y ahí se movía el riesgo país, ¿no? Las tasas iban de 9 a 10,5, y bueno, esta mejora en la calificación creo que es lo que puede llegar a ser que perforemos el 9, vayamos a rendir 8, y de esa manera, bueno, poder insertarnos en el mercado internacional. Austin, te agradezco muchísimo. Muchas gracias La verdad, a un vos placer, por la invitación, un placer estar acá. Igualmente, y bueno, seguiremos seguramente Por en el supuesto. futuro para ver cómo sigue el mercado, porque es muy interesante y la dinámica a veces nos da algunas sorpresitas.